módulo de salud mental y factores psicosociales en el trabajo. Bien, por favor, indíquenme si me están escuchando bien y pueden ver la lámina que estoy proyectando. Sí, licenciada. A ver, haga Sí, cambio para ver si es que tiene sí, alguna. ¿no? Ah, sí, por favor, listo. Ya, Sí. listo, muchas gracias. Bien, bien, antes de empezar con la sesión, por favor les recuerdo que en la sesión anterior se les dejó un trabajo individual, ¿no? Sobre el caso de gestores de orientación. Cuatro personas nada más me han respondido la actividad, me lo han enviado al correo que figura ahí en la lámina. Por favor, no se olviden las personas que faltan para que puedan enviar. Sí, como va a estar a destiempo, también va a ser eh, ya no va a ser con la nota mayor, sino con unos puntos menos. Sí, pero por favor, no se olviden de hacer el envío correspondiente de esa actividad. Bien, y las personas que sí me enviaron el trabajo ya les he respondido confirmando la recepción del correo. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase. La sesión pasada vimos todo lo correspondiente a los riesgos psicosociales, los conceptos para poder clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgos psicosociales, cómo es que se hace la medición correspondiente, cuáles son las técnicas que más se usan, cuál es el método en el Perú que ahora se está utilizando, cómo se deben presentar los resultados, ¿no? Y algunas consideraciones con respecto al uso o a la aplicación del método, ¿no? Bien, una vez entonces que ya tenemos conocimiento sobre cómo se va a aplicar los cuestionarios y las otras técnicas de recolección de datos para poder generar un informe de los factores psicosociales en el trabajo. Si bien aquí todas son licenciadas en enfermería, probablemente ustedes no vayan a realizar esa actividad, pero siendo enfermeras ocupacionales, sí van a tener en sus manos el informe de factores psicosociales en el trabajo y probablemente ustedes vayan a tener que ejecutar algún plan de acción o de intervención del mismo. ¿Sí? Muchas veces varias empresas o muchas empresas no cuentan con un psicólogo ocupacional. Así que es el médico ocupacional o la enfermera ocupacional o la asistenta social o el área de clima y cultura organizacional que se hace cargo justamente de la aplicación de estas estrategias de intervención. No es lo más recomendable, es mejor siempre que el plan de salud mental, o mejor dicho, la intervención en los riesgos psicosociales esté liderado por un psicólogo ocupacional, ¿no? Pero también sirve mucho el conocimiento que tiene el médico ocupacional y la enfermera o enfermero ocupacional, ¿sí? Bien. Disculpe, aquí son psicólogos, ¿cierto? ¿O son enfermeras? Sí, sí, son psicólogos, licenciada. Los grupos sean. ¿Sí? Sí, sí, son psicólogos todos. Bien, y listo, ya. Entonces todas aquí son psicólogos. Me parece que todas son mujeres. Sí, ya, listo. Es porque recordé que la semana pasada una señorita me indicó que era enfermera, pero bueno, quizá hay psicólogas y enfermeros. Muy bien. Bueno, entonces ya que estamos entre psicólogos, entonces lo ideal es, ¿no?, que el psicólogo lidere el programa de riesgos psicosociales y vamos a ver también que no necesariamente la intervención en riesgos psicosociales se tiene que aplicar medidas psicológicas, ¿no? Vamos a ver que estas muchas veces dependen la intervención de otras áreas, pero que el psicólogo sí tiene que hacer el liderazgo del mismo para poder llevar el control y el progreso de esas intervenciones. Bien, ya que todos aquí somos psicólogos o hay una gran parte de psicólogos, eh, todos sabemos que un psicólogo ocupacional muchas veces en una empresa cumple la función de ser solamente un capacitador o un profesional que da talleres, ¿no? Cuando en realidad no es esa solamente la función de un psicólogo ocupacional. Porque si bien las capacitaciones, los talleres, las charlas pueden ayudar a brindar información, sensibilizar, hacer algún tipo de formación en el trabajador, no es
digámoslo así, la primera medida que se recomienda para la intervención de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Por un tema de efectividad, ¿no? Entonces, cuando muchas veces tenemos a un trabajador que labora en condiciones inadecuadas, ¿no? Esto va a repercutir en consecuencias como señales de estrés, que sufra de ansiedad y que esto conlleve a que quiera retirarse de la empresa o se retire, es decir, hay una rotación de personal importante. No es el taller o la capacitación en resiliencia o inteligencia emocional o en control de estrés lo que le va a ayudar a este trabajador a mejorar, sino es que tenemos que ver mucho más allá. Y aquí cabría preguntarse por qué este trabajador se encuentra estresado, ¿no? ¿Por qué ese trabajador está insatisfecho y quiere retirarse de la empresa? ¿O por qué en el área donde él se encuentra hay mucha rotación de personal, ¿no? Entonces, esas son preguntas claves que tenemos que realizar porque de ahí podemos encontrar respuestas muy interesantes que nos van a explicar el comportamiento o la actitud que tiene este trabajador en la actualidad, ¿no? Bien, como vimos la semana pasada, hay una jerarquía de controles para poder aplicarlas como medidas de intervención en los riesgos laborales en general, y eso también se cumple para los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces vimos que la base de esta pirámide la, la va a constituir la eliminación del riesgo, seguido por la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y el uso de los CPPs, ¿no? Siendo la base, es decir, eliminación, aquella jerarquía que cuenta con una mayor efectividad y mientras vamos escalando, entonces estas intervenciones tendrán menos efectividad. Esto, como les di un ejemplo, recuerdo la semana pasada, también aplica para los riesgos psicosociales. Bien, y recapitulando entonces, en los riesgos psicosociales, recordemos que para que los riesgos psicosociales aparezcan, tienen que haber ciertas condiciones organizacionales que no están bien gestionadas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que una empresa o un área de esta empresa presenta sobrecarga laboral, hay una falta de control sobre la tarea, un liderazgo negativo o malas relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, cuando se dan estas condiciones, van a aparecer hechos que vamos a llamar también riesgos psicosociales, ¿no? Son hechos o situaciones que van a dañar a la salud del trabajador, ¿no? Y cuando me refiero a salud, me refiero a salud física y mental. Entonces aquí van a aparecer hechos como son el estrés laboral, el síndrome de burnout, el acoso psicológico, sexual, la insatisfacción laboral, entre otros. Y esto va a conllevar a que haya efectos o consecuencias, ¿no? Como son los daños, ¿no? Y el daño se va a dar tanto a nivel individual, es decir, a nivel del trabajador, como a nivel organizacional, es decir, a nivel de la empresa, ¿no? Los daños pueden ser ansiedad, depresión, conductas de riesgo, inadecuados hábitos de estilo de vida, puede ser también baja de la productividad, ausentismo, presentismo, entre otros. Bien, cuando hablamos entonces de los niveles de intervención en riesgo psicosocial, tenemos que tener en consideración que existen 4 niveles de intervención, ¿no? Vamos a ir desde la más superficial hasta la que va a conllevar o se va a dirigir al origen de la presencia de este riesgo psicosocial. Cuando hablamos de la intervención sobre los efectos del estrés, estamos hablando de las consecuencias o el daño que va a provocar un riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, si tengo trabajadores con ciertos síntomas como dolores de cabeza, bloqueos, están muy ansiosos, están muy preocupados, aquí se suelen hacer ciertas intervenciones que muchas empresas las tienen eh, dentro de su plan, digamos, de su plan anual, ¿no? Como son los planes de recreación, actividades deportivas, manejo de sintomatología del estrés, ¿no? Con ciertas charlas, charlas sobre alimentación y calidad de sueño. Todo esto sirve sí, pero no es lo más efectivo porque no va a tener ningún impacto sobre el control o la disminución del riesgo psicosocial, ¿no? Pero normalmente vemos que las empresas suelen hacer una mayor inversión porque prácticamente se da de 1 a 2 sesiones, ¿no?
aprovecha, por ejemplo, las reuniones o las actividades de integración, ¿no? Y eso va a contar como una actividad de mejora de clima laboral, ¿no? Y entonces, siendo un impacto menor, no va a tener mayor consecuencia sobre el riesgo psicosocial que está presente. En el segundo nivel vamos a encontrar la intervención sobre los reguladores, es decir, aquí vamos a identificar aquellos puestos de trabajo o áreas de trabajo que presentan mayor incidencia en riesgo psicosocial, ¿no? Y se plantea enseñar al trabajador cómo actuar sobre la presencia de los riesgos psicosociales. Por ejemplo, sabemos que dentro de un hospital el área de emergencia es el área más crítica, ¿no? Porque siempre están ingresando pacientes o personas que se les tiene que atender con mucha urgencia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la empresa, o mejor dicho, la entidad no puede mejorar eso, es decir, no voy a poder controlar el ingreso de los pacientes con ciertas, lo que tengan ciertas emergencias críticas, pero lo que sí puedo hacer es mejorar las condiciones en las que trabajan los colaboradores, ¿no? Entonces, en ese tipo de trabajos, como son las salas de emergencia, las comisarías, las fiscalías, los juzgados, o todo trabajo donde se encuentra el personal de salud, podemos aquí aplicar ciertas capacitaciones o talleres al personal sobre cómo manejar al cliente, al usuario o al paciente, ¿no? Entonces, aquí sí tendría sentido aplicar este tipo de técnicas, pero también siguiendo un orden lógico, ¿no? Así como yo estoy aplicando capacitaciones sobre el control emocional, sobre el manejo de pacientes o usuarios hostiles, también tengo que supervisar y mejorar las condiciones en las que trabajan los colaboradores. En el tercer nivel tenemos la intervención sobre los estresores, ¿no? Aquí ya hay un avance muy importante porque yo me estoy preguntando qué es lo que genera el estrés en mis trabajadores, ¿no? Entonces aquí se van a intervenir sobre los factores de riesgo psicosocial, es decir, si hay presencia de sobrecarga laboral, me enfocaré como empresa en mejorar esta carga laboral. Y finalmente tenemos la intervención sobre las causas, que es la intervención que tiene un mayor impacto sobre el control de los riesgos psicosociales, ¿no? Pero por lo general no es algo que las empresas suelan atender porque muchas veces esto requiere que haya un gran cambio en la estructura de la empresa o de la entidad, ¿no? Aquí se van a intervenir sobre las causas que generan la presencia de los estresores o de los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, si yo tengo un área de trabajo en el que hay una alta sobrecarga laboral, me preguntaré qué es lo que genera esta alta sobrecarga laboral, ¿no? Y probablemente no sea una la respuesta, sino varias características, ¿no? Puede ser la poca planificación, una distribución irregular de las tareas, la falta de personal, la falta de plataformas digitales o el mal uso, el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas y también puede ser un mal uso de las plataformas tecnológicas porque no se le ha dado la formación correcta al personal, ¿no? Entonces, hay muchas hipótesis sobre la sobrecarga laboral en un área en específico, ¿no? Entonces, esta intervención me va a dar la oportunidad de poder hacer una mejora importante y que impacte de manera real y concreta sobre la presencia de un riesgo psicosocial. Por otro lado, también vamos a ver la gran relación que tiene el trabajo y la promoción de la salud mental. Recordemos que el trabajo es un aspecto muy importante para todas las personas porque pasamos mucho tiempo dentro de este entorno, no solamente porque nosotros vayamos a cambiar nuestras habilidades, destrezas y nuestro servicio por un monto específico de dinero, ¿no? El trabajo no es algo tan sencillo como eso, sino que también tenemos que aprender a relacionarnos, a trabajar en equipo, tenemos que ser tolerantes con los puntos de vista de otras personas, aprender de la experiencia de otras personas, vincularnos, ¿no? Entonces, trabajar es mucho más que solamente ofrecer mi servicio por un monto económico, ¿no? Existen también efectos positivos del trabajo para la salud mental y esto va a depender de la calidad de las condiciones de trabajo.
¿no? Entonces, sentirse valorado en el trabajo es un aspecto muy importante que no solamente impacta en la autoestima de uno, sino también en la salud emocional, que exista una red de apoyo social importante de parte de los compañeros, de los jefes, de la gerencia y de todo el entorno laboral, que haya una adecuada gestión de comunicación y liderazgo, ¿no? Una formación adecuada para el trabajo desempeñado, ¿no? Como son las capacitaciones al momento de ingresar al trabajo, pero también otras capacitaciones de formación durante los años que uno va trabajando. Disponer de los recursos necesarios para desempeñar el trabajo, y aquí hablamos, ¿no? De tanto de materiales, herramientas y otros recursos que nos puedan facilitar el trabajo al momento de aplicarlo, de desarrollarlo. Ocupar un puesto bien diseñado con una carga laboral adecuada, ¿no? Y acá muchas veces pensamos que el hecho de no tener estrés sería parte de un trabajo ideal, pero hay que recordar que el estrés es este impulso que muchas veces nos brinda la capacidad de poder desarrollar mejor nuestras destrezas. El problema es que tengamos que trabajar todo el tiempo bajo estrés o bajo presión, ¿no? Todos hemos experimentado estrés a lo largo de nuestra vida y justamente una de las definiciones de salud mental es esa, ¿no? Que la persona tenga la capacidad de poder responder a situaciones de estrés a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, cambiar, por ejemplo, de colegio, salir terminar el colegio, ingresar a la universidad, dar un examen, tener que estudiar o dar una entrevista para nuestro primer trabajo, afrontar un ascenso o prepararnos para un ascenso, una promoción laboral, o tener retos dentro del trabajo, son situaciones que nos van a generar estrés, pero que también nos van a enseñar, una vez que superemos esa situación, que nos van a enseñar a cómo afrontar las siguientes situaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como les indicaba, el gran problema es tener que trabajar todo el tiempo bajo estrés, tener tareas que todas son urgentes o muy urgentes, ¿no? Entonces ahí ya se ve que hay un desbalance o hay una inadecuada gestión de las condiciones en las que se está trabajando. Y por último, ocupar un puesto bien organizado en términos de horarios y descansos, ¿no? Recordemos que una persona, más allá de ser trabajador, son personas, ¿no? Que tienen una vida, ¿no? Que probablemente en su vida sean hijos, esposos, sean padres, tengan un vínculo familiar a quien también tengan que responder y tengan que desenvolverse dentro de él, ¿no? Así que una persona no puede o no debería al menos brindar las 24 horas de su vida al trabajo, ¿no? Eh, Porque esto nos dice mucho tanto de la empresa como de la persona, ¿no? O la persona no tiene los límites para poder diferenciar el trabajo de su vida personal, o es la empresa la que lo empuja, ¿no? A tener que cumplir horarios extensos, jornadas extensas que pueden generar mucho desgaste con el tiempo. Bien, y hablando justamente de la salud mental, hay que recordar que la salud mental va más allá de solamente ser responsabilidad de la persona misma, ¿no? Muchas veces los psicólogos cometemos el gran error de generar o de brindar diagnósticos que patologizan a la persona, ¿no? Sin comprender el entorno en el que esta persona se va a desempeñar o se está desenvolviendo, ¿no? Entonces los determinantes sociales son muy importantes porque son aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan y envejecen. Son factores responsables de la mayor parte de las desigualdades que hay de salud entre las personas, ¿no? Entonces, determinantes como lo es el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la calidad de vivienda, la calidad de transporte, el acceso a los servicios de salud y la calidad de estos servicios de salud, así como el desempleo o el trabajo o las condiciones laborales, son aspectos que van a determinar cómo una persona va a ir desarrollando su salud mental, ¿no? Y cómo va a poder también afrontarla. Entonces, sobre todo en psicología ocupacional, nosotros no nos encargamos de generar diagnósticos porque no es el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? El psicólogo ocupacional se tiene que enfocar más que todo en que las condiciones laborales, el entorno laboral en el que se está desempeñando una persona, sea lo mejor posible, o sea,
los entornos más positivos para que el trabajador pueda laborar y también poder resguardar su salud física y su salud mental. Y justamente hablando de salud mental y trabajo y de los determinantes sociales, vamos a hacer aquí dos líneas paralelas sobre los aspectos que tiene una persona, ¿no? Como individuo, que pueden afectar su salud mental y también qué aspectos presenta un trabajo, o mejor dicho, qué aspectos o qué condiciones laborales tiene un trabajo que también puede causar efectos negativos que va a impactar a las personas que trabajan dentro de él, ¿no? Entonces, las personas venimos con un gran equipamiento, ¿no? Que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Tenemos factores genéticos, experiencias personales, incidentes traumáticos, apoyo social o vínculos sociales, ¿no? Y la capacidad de la gestión de los problemas, ¿no? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida y con las experiencias que vamos a ir resolviendo, ¿no? Entonces, esto va a tener un efecto sobre el estado mental, sobre nuestros niveles de ansiedad, el nivel de estrés, depresión, agotamiento y la enfermedad mental. Igualmente, el trabajo, o mejor dicho, las condiciones laborales, como la mala comunicación, el acoso psicológico, el hostigamiento sexual, los horarios de trabajo, la mala organización del trabajo y la carga laboral, va a tener un efecto sobre las personas que se encuentran dentro de un entorno laboral, ¿no? Que se va a traducir en baja productividad, ausentismo, presentismo, alta rotación de personal y mala reputación de esta empresa. Hay un impacto muy interesante de la salud mental porque muchas veces pensamos que la salud mental solamente le afecta a la persona como individuo, ¿no? Y que es justamente esta persona la que tiene la responsabilidad de mejorar su salud mental. Cuando el aspecto individual solamente es uno de aquellos aspectos que va a nutrir de manera favorable o desfavorable la salud mental. Bien, ¿cómo impacta la salud mental para los empresarios, ¿no? Esto se va a traducir en ausentismo, ¿no? Es decir, las personas no van a asistir a su trabajo, ya sea por una baja médica, por una enfermedad médica, que puede ser de corte física o mental, ¿no? También tenemos el presentismo, ¿no? Que es esta presencia del trabajador en su centro laboral, pero que no hay una productividad adecuada, ¿no? Entonces, este riesgo psicosocial, porque es un riesgo psicosocial, también se le conoce como el de la silla vacía, ¿no? Es decir, tenemos a un trabajador que está en su entorno, en su centro laboral, pero que no produce lo que debería, considerando el número de horas que se encuentra en el trabajo. También habrá una pérdida de productividad importante o em, una mala calidad en los resultados del trabajo y eso requiere de reprocesos que también en términos empresariales es una inversión mayor de dinero, ¿no? El impacto de la salud mental para los empleados, ¿no? Eso se va a traducir en pérdidas salariales justamente por la ausencia de asistir al trabajo, el deterioro de la salud mental, ¿no? Recordemos que una persona que tiene un estrés muy importante o un estrés crónico, es una persona que no atiende, que no se concentra, que tiene un mayor número de errores o de bloqueos, ¿no? Y eso también se va a traducir tanto en su deterioro cognitivo como en su productividad. Además, el impacto de la salud mental también hace partícipe a los profesionales de la salud, ¿no? Que son estas personas que van a tener que trabajar justamente con las personas que presentan algún problema de salud mental, ¿no? Aquí se tienen que enfrentar a los tabúes, a la falta de concientización, a la discriminación y a la estigmatización. Porque si bien a pesar de que durante la época COVID sí hubo una buena campaña y una mejor concientización de las personas sobre la salud mental, debido al encierro prolongado. También es cierto que una vez pasado este encierro, todavía hay ciertos tabúes para hablar sobre el tema de salud mental, ¿no? Es más fácil entender un problema o una enfermedad física, ¿no? Porque es visible, porque es concreta, porque es tangible, porque yo puedo tener 1000 exámenes de laboratorio o exámenes de otro corte y puedo
de cierta manera, concretizar mi enfermedad, pero en el tema de la salud mental es algo que todavía uno no puede hacerlo tangible, ¿no? Sino que se va a traducir pues en conductas raras, extrañas, ¿no? Que las personas no suelen entender, ¿no? Y eso también acarrea o lleva consigo a los profesionales de la salud mental. Y bueno, por último, el impacto de la salud mental sobre la sociedad, ¿no? Eso lo vamos a ver en problemas de salud pública. Ya de por sí el sistema de salud pública en el país es bastante precario, ¿no? Entonces, imaginemos de pronto esta aparición de personas que tienen problemas o trastornos de salud mental, ¿no? Que van a llenar los hospitales, las clínicas, ¿no? Entonces eso se convierte en un problema de salud pública. Hay también un deterioro familiar y problemas en la comunidad, porque una persona con problemas de salud mental muchas veces no va a poder desempeñarse de una manera adecuada dentro de sus vínculos familiares y también con la comunidad, ¿no? Que esto incluye al trabajo, a sus relaciones sociales, ¿no? Y a cualquier otra relación que pudiera tener. Bien, cuando hablamos de intervención en salud mental laboral, vamos a ver que existen dos modelos para poder intervenirlo. Felizmente, en estos últimos tiempos, el modelo de salud laboral ya está ganando un campo muy importante dentro de las empresas. Por lo menos ahora se visibiliza y se entiende, ¿no? Algo que hace años no sucedía, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar allá por el 2012, en psicología ocupacional, era muy común que toda la intervención en salud mental o los programas en salud mental, todos eran dirigidos hacia el trabajador, es decir, el trabajador era el eje de su propia salud y era también el eje o responsable de todo aquello que le sucediera, ¿no? Entonces había que intervenirlo solamente a él. Pero ahora ya hay más profesionales que sí entienden que el entorno o intervenir el entorno es mucho más importante que intervenir a la persona, ¿no? Una vez que yo intervengo el entorno, lo mejoro, y si la persona sigue presentando problemas en salud mental, ya habría que trabajar con esta persona a nivel individual. Tenemos el modelo convencional. Que tiene un foco de atención en las personas, ¿no? Este modelo nos va a indicar que es la persona la responsable principal de aquellos problemas en salud mental que lo acechan o que va o que va a ir percibiendo, ¿no? También este modelo tiene un enfoque clínico o de recursos humanos, ¿no? Recordemos que en el enfoque clínico se hace un trabajo individual con la persona, donde se le entrena con ciertas herramientas o estrategias para que pueda tener un mejor ajuste o una mejor respuesta hacia las situaciones que va afrontando. ¿Eso es positivo? Sí, sí es positivo. La psicoterapia puede servir en muchos casos, pero hay en otros en los que definitivamente tenemos que entender que la psicología clínica o la psicoterapia tiene sus límites, ¿no? No sirve en todos los casos y no en todas las condiciones. Luego, este modelo convencional actúa sobre las consecuencias, ¿no? Entonces va a actuar más sobre el daño a la persona, sobre los efectos que va a presentar la persona, ¿no? Entonces aquí eso se va a equiparar con el tema del diagnóstico, ¿no? Entonces tengo un trabajador que tiene un diagnóstico de depresión o de crisis nerviosa o de ansiedad o de un trastorno de ansiedad específico, entre otras. Y este modelo se va a abocar más a la búsqueda de síntomas para poder ir dando paliativos y que vayan disminuyendo, ¿no? Mientras que en el modelo de la salud laboral, que es el que más nos interesa y el que vamos a aplicar si es que nos dedicamos a la psicología ocupacional, su foco de atención está dirigido a las condiciones organizacionales, ¿no? Es decir, va a trabajar sobre el entorno laboral en el que se desempeñan las personas para poder identificar aquellas situaciones inadecuadas y poder mejorarlas. Este modelo, además, propone un entorno de trabajo saludable, ¿no? Es decir, trabajar sobre las condiciones.
organizacionales, ¿no? Explicarnos cuáles son las causas que provocan la presencia del estrés u otros riesgos psicosociales e intervenir sobre ellos. Actúa también sobre las causas, no ve tanto las consecuencias, sino las causas que van a permitir que siga perpetuándose o existiendo un riesgo psicosocial. Bueno, y por último, está en la búsqueda de los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, identificará dónde hay mayor sobrecarga laboral, dónde hay poca claridad de rol, dónde hay un liderazgo inadecuado y dónde hay, por ejemplo, mayor rotación de personal, ¿no? ¿Y por qué? Bien, adentrándonos ahora al tema de la normativa, como ustedes sabrán, existe una ley de salud mental que fue aprobada en el año 2019 y que gracias a la pandemia del COVID-19 se puso mayor interés en ello, ¿no? Vamos a ver lo que nos especifica el Decreto Supremo 007 en el artículo 14, donde nos da muchas directivas sobre la aplicación de un programa de promoción y prevención en salud mental en el ámbito laboral. Bien, aquí nos indican que las instituciones públicas y privadas que desarrollen atenciones de salud mental realizan o deben realizar las siguientes actividades, ¿no? La gestión de un plan y programas continuos de cuidado personal que van a incluir programas que promuevan la nutrición y alimentación saludable, programas de actividad física, actividades socioculturales y deportivas, gimnasia laboral y cuidados ergonómicos, acceso a servicios sociales y de salud, programa de reconocimientos, estrategias institucionales para el manejo y flexibilidad del tiempo según las necesidades, programa para promover el autocuidado, y acá hay un aspecto muy importante, ¿no? El programa de abordaje del agotamiento profesional que incluya la detección, prevención, atención y monitoreo. Aquí nos está indicando que tenemos que prevenir el síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de burnout, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Otro aspecto importante relacionado al tema de salud mental tiene que ver con todo, que se tiene que dar cumplimiento a todas las disposiciones correspondientes a la ley eh, a la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Y su reglamento correspondiente, ¿no? Como ustedes sabrán, esta ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual es el único riesgo psicosocial que está legalizado, ¿no? Eh, Así que si bien es una ley que tiene ciertas directivas interesantes, ya muchas empresas la están aplicando, bueno, para evitar más que todo la sanción, no tanto porque quieran hacerlo, ¿no? Pero se está haciendo un avance importante en el tema de la prevención del hostigamiento sexual. También nos indica este artículo, ¿no? Desarrollar programas que incluyan medidas de identificación, evaluación, atención y protección ante el estrés laboral, el hostigamiento sexual, el malestar, desmotivación, agotamiento laboral, violencia institucional, entre otros, ¿no? Entonces aquí nos está dando una lista importante de riesgos psicosociales que deben ser identificados, evaluados y atendidos, ¿no? Bien, y por si no nos queda claro, ¿no? Como dice en la primera, aquí nos indica que las instituciones públicas y privadas que desarrollen atenciones de salud mental deben realizar esas actividades. Aquí complementan y nos indican que las instituciones públicas y privadas que no desarrollen atenciones de salud mental deben realizar todas las actividades correspondientes en el numeral 14.1, que son los que están indicados, ¿sí? Bien, entonces la ley de salud mental tiene aspectos muy importantes para poder aplicarlo en el ámbito laboral, ¿no? Y felizmente hace una descripción importante sobre la actuación en los riesgos psicosociales. El problema es que no nos indica muy bien cómo. Es decir, todos sabemos cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Solo que no nos dan estos protocolos de guía, ¿no? Y muchas veces cuando no existen estos protocolos que nos van a guiar, en las empresas hacen cualquier cosa. No hay, digamos, una definición concreta de cómo hacer un plan, ¿no? Sino que se hace lo que siempre se ha hecho, o se trata de cumplir con lo mínimo que pide la ley, ¿no? Y ese es un gran problema. Bien. Por cierto, hablándoles justamente de esto del cumplimiento mínimo de la ley, ustedes sabrán que el tema del monitoreo de riesgos psicosociales en la ley no lo indica, es decir, no indica cómo tienes que hacerlo, ¿no? Pero siguiendo un orden lógico, si bien en la ley me indica, ¿no? Realiza el monitoreo
realiza anualmente el monitoreo de los siguientes riesgos laborales, ¿no? Biológicos, físicos, químicos, psicosociales y disergonómicos. Lo que me dictaría la lógica es que, bueno, si bien la ley no me especifica nada, solamente que yo lo realice, entonces tendré que usar un método y seguir las indicaciones de este método para poder realizar la evaluación de factores psicosociales. Pero en la práctica, muchas empresas no siguen la lógica ni el criterio adecuado, ¿no? Muchas veces yo he visto, e incluso yo he realizado en mis primeros años, he realizado evaluaciones psicosociales en una población de, qué sé yo, son 100 trabajadores, solamente a 5 o 6 trabajadores. ¿Por qué? Porque la empresa te indica, pero aquí la ley no hace una aclaración correspondiente de que tengo que evaluar a todo el personal. Solamente me pide evaluar, ¿no? Y ciertamente sí, solamente te pide evaluar. Puede ser, qué sé yo, a uno, a 10, a 20, de 100, ¿no? Pero aquí hay que seguir lo que nos dicta el método, porque yo estoy usando un método para evaluar, ¿no? Entonces, todos los manuales tienen, digo, todos los métodos tienen manuales que nos van a indicar cuál es el porcentaje mínimo que se debe cumplir para que esa información que nosotros vamos a analizar tenga cierta validez y confiabilidad. En este caso, como ustedes recordarán la clase pasada, el método Censopas-Copsop nos indica que la tasa mínima de respuesta tiene que ser del 60%. Eso indica que si yo tengo 100 trabajadores, lo mínimo que deberían responder son 60 personas, ¿no? Pero bueno, no siempre las empresas siguen esta lógica. Eso también es un tema que Sunafil ahora está viendo. Ahora tenemos más inspectores de Sunafil que inciden sobre esos criterios al momento de evaluar los monitoreos de los agentes laborales, ¿no? He visto empresas, ¿no?, que han sido sancionadas porque tienen 200 trabajadores y el monitoreo de factores psicosociales se hizo solamente con 5. Entonces, la información que 5 personas nos brindan sobre las condiciones en las que trabajan definitivamente no es significativa para poder realizar un informe ni para poder realizar medidas de intervención, ¿no? Así que eso es lo que esperamos también que se realice con el plan de salud mental laboral en la actualidad, ¿no? Así como nos indican que nosotros desarrollemos programas, identifiquemos, evaluemos, atendamos. Se espera también que SUNAFIL tenga los inspectores eh, adecuadamente preparados para poder hacer la revisión de estos planes y del cumplimiento de los mismos. Bien, con respecto entonces a la promoción de la salud mental, vamos a ver los beneficios tanto para el trabajador, para la empresa y para la comunidad. Para el trabajador, primero que va a haber un buen impacto en lo que es su satisfacción personal, ¿no? Porque estos programas de promoción en la salud mental van a fomentar la autoestima y la realización personal, enriquecen las relaciones interpersonales, mejorando la interacción social positiva, va a minimizar los conflictos interpersonales y crece la motivación y satisfacción laboral. Con respecto a la mejora de la salud física y mental, va a prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral porque vamos a entrenar a comunicar y también a que la persona sepa identificar aquellos entornos o situaciones que van a provocar mayor estrés, disminuye los accidentes laborales. Recordemos que las personas que tienen un estrés importante o crónico o un estrés a largo plazo tienen más posibilidades de que puedan accidentarse, ¿no? Justamente porque están menos concentradas, atienden menos o hay un enlentecimiento en el pensamiento, ¿no? También se reduce y previene el consumo de sustancias tóxicas o estimulantes. Justamente las personas estresadas suelen tener un consumo de ciertas sustancias o estimulantes para poder responder al trabajo, ¿no? Este cansancio, fatiga, ellos suelen, ¿no? Eh, suelen disminuirlos con el consumo de estas sustancias que puede ser café, que puede ser tabaco, que pueden ser estas bebidas energizantes, que a corto o mediano plazo puede traer más problemas en su salud. También se reducen los niveles de estrés porque se van a mejorar las condiciones de trabajo y también se mejorará el clima laboral.
Otros beneficios para el trabajador son con respecto a los recursos de afrontamiento, ¿no? Esto se trata de brindar al trabajador recursos para afrontar situaciones laborales poco favorables, ¿no? Como son la flexibilidad, la organización del trabajo, la gestión del tiempo y el manejo del estrés. Esto, como les dije hace un momento, más que todo en aquellos tipos de trabajo en los que hay situaciones que ya no se pueden cambiar, como por ejemplo esos trabajos en las que se brinda un servicio, ¿no? Como en los hospitales, como en los colegios, como son las comisarías, las fiscalías, ¿no? Donde el trabajador no tiene un control sobre el tipo de usuario que va a atender, ¿no? Entonces, ahí sí se puede hacer este entrenamiento a los trabajadores sobre cómo gestionar su tiempo, cómo tratar con grupos hostiles, cómo hacer un manejo emocional, ¿no? Del usuario, entre otros tipo de capacitaciones. También apoyo a futuras personas trabajadoras, ¿no? Es decir, cualquier persona que se incorpore a la empresa atendiendo a colectivos con riesgo de exclusión, como son las personas con discapacidad, los inmigrantes, jóvenes, mujeres víctimas de la violencia de género, ex reclusos, entre otros, ¿no? Como ustedes saben, las empresas, de acuerdo a ley, deben tener un mínimo de 3 a 5%, ¿no? de personas con discapacidad dentro de su entorno laboral, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajé, en algún momento hice una consultoría para la empresa Totus, ellos se encontraban justamente, querían cumplir con esa parte de la norma, ¿no? De incluir un 3% de sus trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad física o mental, ¿no? Era un poco difícil para ellos porque ellos solicitaban que estas personas tuvieran como mínimo de nivel de instrucción secundaria completa, ¿no? Y los candidatos que se presentaban muchas veces no cumplían con el requisito mínimo de educación, de haber terminado la educación secundaria. E incluso muchos ni siquiera habían terminado la instrucción primaria, ¿no? Entonces era bastante difícil tener que cumplir con el tema legal cuando no se contaba con los requisitos mínimos para que las personas pudieran trabajar. Pero sí, hubieron algunos trabajadores, ¿no? que tenían el diagnóstico de espectro autista, otros con síndrome de Asperger, ¿no? Y aquí el trabajo no era tanto con ellos, porque ellos podían seguir instrucciones bastante claras, eran personas muy ordenadas, organizadas. El problema era trabajar con los otros colaboradores que estaban en torno a ellos, ¿no? Porque no sabían muy bien cómo tratarlos, ¿no? No entendían la forma que tienen de relacionarse las personas con diagnóstico de espectro autista o síndrome de Asperger, ¿no? Entonces ahí había que trabajar más con estos colaboradores, ¿no? que eran los compañeros de estas personas, en cómo tratarlos, en cómo manejarlos, cómo comunicarse con ellos, ¿no? Así que ahí también se tenía que intervenir, se tenía que hacer un plan de salud mental para el cuidado justamente de estas personas. Bien, la promoción de la salud mental también va a tener beneficios interesantes para la empresa, que es realmente lo que la empresa quiere ver, ¿no? En el tema de la productividad, habrá un buen incremento de la productividad y el rendimiento de las personas, ya que el equipo se va a encontrar más motivado, implicado y proactivo. Habrá una reducción de los niveles de ausentismo laboral y de rotación de personal, ¿no? Aquí es muy importante preguntarnos por qué hay tanta rotación de personal en una empresa o en un área específica de esta empresa. Los encargados y mandos medios contarán con estrategias y recursos para realizar su trabajo de una forma más sencilla y eficaz, ¿no? Esto también, el beneficio va a impactar sobre el clima laboral porque lo va a mejorar, favorece el trabajo en equipo y va a disminuir la conflictividad laboral. Con respecto a la seguridad y salud, bueno, previene y protege a los trabajadores frente a posibles riesgos físicos y mentales que puedan generarse en el ámbito laboral, porque, bueno, va a haber una mejor concientización con respecto a la seguridad y a la prevención de los riesgos y accidentes, y va a disminuir la presencia de los riesgos psicosociales. Y también esto va a impactar positivamente en la imagen y reputación de la empresa, porque va a mejorar la imagen empresarial como una organización comprometida con el bienestar de la sociedad y de sus trabajadores, ¿no? Esta responsabilidad social va a traer o va a ser de mayor interés para profesionales cualificados y también hay una mayor posibilidad de que la empresa pueda acceder a licitaciones públicas en caso que quisiera trabajar
en proyectos con el Estado. Bien, y para la sociedad, porque todo esto en verdad va a impactar no solamente al individuo y a la empresa, sino también a la sociedad misma, es que tener adecuados planes de salud mental en el trabajo o planes de salud mental en todos los aspectos en los que se desarrolla una persona, ya sea el colegio, la universidad, la comunidad, el trabajo, va a contribuir positivamente al bienestar social, ¿no? ¿Por qué? Porque va a contribuir a la inclusión sociolaboral de personas con riesgo de exclusión y con discapacidad, nos da una oportunidad a la persona para que pueda llevar una vida autónoma, desvinculándose de las prestaciones sociales, ¿no? Cuando tenemos aquí que hablar de las personas con discapacidad o con ciertos eh, tipos de condiciones que muchas veces va a limitar su vida laboral. Las empresas socialmente responsables, además, la sociedad cuenta con empresas cuyos beneficios repercuten en la mejora de la calidad de vida de los miembros de la población. Eso también es una cuestión de salud pública, ¿no? Muchas de las políticas que se desarrollan en las empresas son importantes para la salud pública en relación con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la promoción de hábitos saludables y va a mejorar la salud mental en conjunto de la sociedad, ¿no? Ya sea porque una persona que trabaja en mejores condiciones laborales, tiene una mejor estabilidad en el empleo, tiene también una mayor estabilidad económica, también podrá otorgarle a su familia unas mejores condiciones de vida y esto, si se suma a todas las personas, también impactará mejor en su desarrollo mental. Bien, cuando hablamos del plan de promoción y prevención en salud mental, tenemos que entender dos términos muy importantes, que es la promoción y la prevención. En el caso de la promoción, como su propio nombre lo dice, lo que va a hacer es, bueno, promover ciertos comportamientos o mejoramiento en la calidad de vida de la persona, ¿no? Aquí nos vamos a adentrar al bienestar psicológico, laboral, a la capacidad y fortaleza emocional y a promocionar hábitos de vida saludable. Mientras que la prevención nos va a permitir disminuir la frecuencia de los problemas de salud mental en el trabajo, identificar precozmente y tratar oportunamente los trastornos mentales y la rehabilitación y retorno al trabajo de las personas que hubieran tenido alguna baja laboral. Vamos a ver aquí un esquema de elaboración de un plan de salud mental laboral, porque muchas veces cuando hablamos de un plan de salud mental laboral, pensamos que este solamente es una secuencia ilimitada de capacitaciones y que con eso vamos a resolver nuestros programas de promoción y prevención en la salud mental, ¿no? Y muchas veces no se trata de eso. Las capacitaciones, si bien son importantes porque nos va a permitir sensibilizar, informar, fomentar, formar a las personas en temas de salud mental, recordemos que una capacitación dura 1 o 2 horas y muchas veces no sabemos si lo que la persona ha captado en esa capacitación va a poder aplicarlo o si el entorno le va a permitir aplicar todo aquello que está aprendiendo, ¿no? Entonces, este plan no solamente se va a reducir a talleres y capacitaciones, sino que vamos a ver cómo tiene otros aspectos importantes en las que en las que la empresa tiene que tener un compromiso destacable para poder realizarse todas las intervenciones. Bien, entonces aquí vamos a ver un esquema muy sencillo de cómo se debe elaborar un plan de salud mental en el trabajo, ¿no? Lo primero es que tenemos que realizar el diagnóstico de la situación, es decir, si estamos en una empresa, ¿a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Qué condiciones tiene esta empresa o qué necesidades tiene para poder incluirlo en el plan de salud mental? Entonces, primero habrá que hacer una detección de necesidades. Esta detección de necesidades, como su propio nombre lo dice, es que vamos a identificar todas las necesidades que tiene una empresa, ¿no? Y nos vamos a remitir a ciertos documentos que la empresa debería tener para poder
trabajar con ello, ¿no? Entonces aquí va a ser muy interesante revisar los resultados de la evaluación de factores psicosociales en el trabajo y por eso en la sesión anterior indiqué cuál importante es que el informe esté redactado de una manera sencilla y comprensible para cualquier persona que no sea psicólogo lo pueda entender. También tener la documentación sobre observaciones y registros del Servicio de Salud Ocupacional y Recursos Humanos. Aquí toma mucho interés el tema de los exámenes médico-ocupacionales y el examen psicológico ocupacional, que muchas veces para muchas empresas es un saludo a la bandera, es algo que se tiene que cumplir, ¿no? Y para muchas clínicas de salud ocupacional también es un negocio rentable, ¿no? Entonces tenemos un sinfín de exámenes en los cuales muchas veces no hay un diagnóstico o unas conclusiones adecuadas tanto en la parte médica como en la parte psicológica. Y como acá nos atañe más el tema psicológico, em, muchas veces los informes de psicológicos ocupacionales son muy tristes de leer porque no nos da información de nada, ¿no? Entonces, si yo tengo un trabajador que ya es la cuarta, quinto año que va pasando su examen médico, su examen psicológico ocupacional anual o periódico, y no tengo mayor información de su salud mental, entonces no se está realizando bien el examen psicológico ocupacional, ¿no? Recordemos que el examen periódico psicológico, que lo que queremos es ver la evolución de la persona en el aspecto mental, es decir, cómo las condiciones de trabajo están afectándolo, o si es que la persona es capaz de detectar o de identificar si es que el trabajo está impactándolo tiene consecuencias positivas o negativas sobre él. Eso es lo que realmente queremos saber, ¿no? Bueno, entonces, tener los registros de estos exámenes, también tener información procedente de áreas de trabajo, como por ejemplo, en toda empresa se sabe qué áreas son las que tienen mayor rotación de personal, cuáles son las áreas que tienen una mayor exigencia, áreas en las que hay mayor retraso en cuanto a los resultados o que tienen una carga importante de trabajo, ¿no? Eso también lo vamos a corroborar con los resultados de la evaluación de los factores psicosociales en el trabajo. Y también información procedente de programas de salud mental laboral anteriores, en caso de que los hubiera, ¿no? Si hubiera estos programas, eh, ya sea de forma aislada o han hecho ciertas capacitaciones, ciertas intervenciones o campañas preventivas, también poder ver los resultados de los mismos. Todo esto entonces nos va a ayudar para poder hacer una detección de necesidades y vamos a generar un informe de necesidades, ¿no? Donde vamos a describir la situación actual de la empresa en términos de salud mental laboral. Vamos a describir la situación que deseamos, es decir, qué deseamos mejorar o qué deseamos implementar. Y también vamos a identificar los cambios necesarios que querramos o que debemos hacer. También hay un aspecto muy importante que son las posibles señales de alarma en cuanto al tema de salud mental en el trabajo, ¿no? Esas son señales que nos van a indicar que sí o sí una empresa requiere o necesita aplicar un plan de salud mental laboral. A nivel organizacional, vamos a tener que atender aquellos trabajos o áreas donde los trabajos no se finalizan o se entregan con retrasos y hay una pérdida de productividad, preguntándonos por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué hay tantos retrasos o por qué esta área tiene tantas tareas que son urgentes o muy urgentes? Áreas donde hay un incremento de errores o disminución de la calidad, ¿no? Identificar cuáles son aquellos puestos donde se cometen mayores errores o hay mayores dificultades para entregar los resultados. También si es alguna empresa que se dedica a brindar atención a los usuarios, puede revisar las quejas en la atención al cliente, ¿no? Con estos libros de reclamaciones, o muchas empresas tienen esta cajita de sugerencias donde el cliente puede anotar, ¿no? Y contarnos cuál es la situación menos favorable en atención en la empresa, ¿no? El incremento de bajas por enfermedad o por el consumo de psicofármacos, ¿no? Accidentes de trabajo vinculados al estrés, deterioro del trabajo en equipo y entre departamentos o servicios, ¿no? En una empresa
muchas veces se conoce o se sabe cuáles son las áreas de trabajo donde hay peores vínculos laborales, ¿no? Ya sea entre áreas o entre los propios miembros de esa área, ¿no? Baja motivación o frustración de expectativas en los equipos de trabajo, presencia de riesgos psicosociales en la organización, actitudes de inquietud o rechazo ante trabajadores con posibles problemas de salud mental entre el equipo de trabajo y ausencia de la formación en salud. A nivel individual, los posibles señales de alarma que podemos encontrar y que muchas veces el trabajador verbaliza, ya sea por medio del examen psicológico ocupacional o porque el trabajador se ha acercado al médico, al asistente social, a la enfermera ocupacional o al psicólogo ocupacional y lo ha expresado abiertamente, ¿no? Cambios en la conducta habitual de un trabajador. Esto puede ser una observación que nos puede dar el jefe, los coordinadores o los mandos superiores, ¿no? Incremento de problemas interpersonales con compañeros, supervisores o usuarios, hiperreactividad o baja tolerancia a situaciones de incertidumbre o cambio en las rutinas laborales, cambios en el estado de ánimo, incremento en ausencias por enfermedad, padecimiento de enfermedades crónicas, vivencia de situaciones estresantes específicas con repercusión en la salud mental, como puede ser traumas, muertes de un familiar próximo, separación, entre otros, y percepción del riesgo de riesgo para sí mismo o para terceros, ¿no? Entonces, todas estas señales las podemos obtener si es que se ha realizado un buen trabajo en el servicio de vigilancia médica de una empresa y también ayudado por el examen médico ocupacional y el examen psicológico ocupacional. Bien, entonces una vez que nosotros hemos realizado la detección de necesidades y hemos generado un informe de necesidades en salud mental laboral, vamos a hacer un diseño y planificación de esos programas de prevención y promoción, ¿no? Aquí tenemos que establecer prioridades y definir objetivos específicos, es decir, qué es lo que se requiere hacer de manera primordial, ¿no? Y cuáles son los objetivos que yo me voy a trazar, determinar el alcance y la población diana. Esto se da porque muchas veces hay empresas que son demasiado grandes, ¿no? Entonces yo tengo una empresa con 3.000 trabajadores y quiero aplicar mi plan a esos 3.000 trabajadores y esto muchas veces no va a resultar, ¿no? Por la cantidad de trabajadores, porque tiene muchas sedes, porque las sedes están en Lima y también en otras regiones, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que se pueda determinar una población diana, es decir, una población pequeña donde voy a realizar, voy a ejecutar mi plan, ¿no? Para poder ver cómo se está realizando, cómo se está progresando y también para poder hacer la mejora continua del mismo, ¿no? Una vez que pueda darle una buena forma a mi plan de trabajo, una vez ejecutado, ya podré ejecutarlo en otras sedes o en otras áreas de trabajo. También identificar las estrategias y acciones necesarias para obtener los objetivos establecidos, ¿no? Esto de aquí, las estrategias y acciones son muy importantes porque muchas veces tenemos objetivos muy claros, pero luego no sabemos cómo lo vamos a realizar, ¿no? Así que entonces se toman las estrategias y acciones menos adecuadas que no nos van a llevar a ningún lado. Establecer indicadores para el seguimiento y análisis de los resultados del plan, y eso es muy importante porque el indicador nos va a dar una información valiosa del progreso de nuestras actividades. Y bueno, establecer el cronograma y los responsables del plan, que aunque pueda parecer algo muy sencillo, es algo muy importante porque el cronograma nos va a dar una dirección temporal y los responsables del plan nos van a indicar quiénes van a liderar justamente estas actividades que vamos a poner en marcha. Bien, para el diseño y la planificación hay principios básicos que tenemos que seguir. No solamente se trata de identificar necesidades y de poner, de establecer mis objetivos y poner en marcha las acciones que voy a describir en mi plan, ¿no? Sino que tiene que haber un mayor compromiso de la directiva o de las gerencias más importantes, ¿no? Entonces, tiene que haber una implicación y compromiso de la alta dirección y la participación de los trabajadores. Así como la alta dirección tiene que aprobar este plan, tiene que revisarlo e indicar si se va a hacer y se va a dar el presupuesto para el mismo, los trabajadores también tienen que saber
que se va a aplicar un plan de salud mental donde ellos van a participar, ¿no? Y se quiere obtener ciertas mejoras, se le debe plantear cuáles son los objetivos, ¿no? Y por qué deben participar, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores se les pide que asistan a una charla, pero ellos no saben por qué. Entonces, estas charlas en salud mental se vuelven más un obstáculo, una pérdida de tiempo, porque no han sido avisados por qué, ni para qué, ni con qué objetivo, simplemente tienen que asistir. Se debe priorizar las causas más que los efectos, es decir, deberé actuar sobre aquella causa que genera la presencia de un riesgo psicosocial y no sobre las consecuencias en mi trabajador. Así que talleres de control del estrés, talleres de manejo emocional tendrán que ser relegados a un segundo plano y tener que priorizar las causas. Se aplicarán medidas colectivas, ¿no? Organizacionales e individuales, es decir, en los trabajadores. Las acciones de promoción y prevención en salud mental se complementan, ninguna es mejor que la otra, sino que me va a permitir empoderar a las personas para que tengan un mayor control sobre su salud, ¿no? Fomentando y mejorando sus hábitos y bienestar general, mientras que los programas de prevención van a permitir que la persona tenga una mejor concientización sobre los problemas o los trastornos de salud mental y poder reducir los riesgos de la aparición de las mismas. Por lo general, en un plan de salud mental se suelen tener acciones de ambas. Luego, definir de manera clara las acciones que se van a llevar a cabo, los recursos y los responsables. Y por último, definir indicadores precisos de resultados que permiten valorar el impacto del plan. Con respecto al diseño y la planificación, vamos a tener tres preguntas muy importantes, ¿no? La primera es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí vamos a establecer acciones en función de su objetivo. Es decir, aquellas actividades que yo voy a poner en marcha deben tener un objetivo específico y cumplir con el objetivo que yo me estoy planteando, ¿no? Entonces pueden ser acciones orientadas a los empleados que ya sufren algún trastorno mental o algún problema mental, ¿no? Que quizá la vigilancia médica y la vigilancia psicológica ocupacional ya tengan una identificación de estos trabajadores o del área donde hay mayores problemas que están implicados en salud mental, entonces se podrán realizar acciones para poder mejorar. También acciones orientadas al manejo de estrés y otros riesgos psicosociales, ¿no? Para todo el personal, acciones de promoción de estilos de vida saludables o acciones desde la gestión de condiciones organizacionales, es decir, mejorar las condiciones de trabajo. ¿Cómo debo hacerlo, no? Aquí hay que definir las estrategias y las metodología por seguir, los plazos temporales, los recursos humanos, los recursos técnicos y materiales y los recursos económicos necesarios, ¿no? Y este último punto es muy interesante porque muchas veces no se aprueba el recurso económico y no se puede hacer mucho, ¿no? Aunque, como ya vamos a ver, muchas veces la intervención en los riesgos psicosociales, que es una parte importante del plan de salud mental, necesita más de una intervención estructural que de una intervención económica, ¿no? El hecho de que haya sobrecarga laboral por una planificación inadecuada, eso se puede arreglar mejorando justamente esta planificación. ¿Cuándo hacerlo? ¿No? Aquí tenemos que definir un cronograma, ¿no? Un cronograma que incluya desde las fases de preparación del plan, la difusión, la ejecución de acciones y la evaluación de los resultados. Bien, en el diseño y planificación también tenemos que hacer la selección de indicadores de evaluación del proceso, ¿no? Los indicadores, recuerden, son variables numéricas que nos permiten evaluar el progreso hacia un objetivo, medir el avance, monitorear y comparar situaciones. Es una herramienta de planificación y control muy necesaria que nos va a permitir ver nuestro progreso en porcentajes, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de indicadores, los indicadores de acción, ¿no? Que nos permiten registrar las actividades que estamos desarrollando y que van a incluir cómo se llevan a cabo y su seguimiento. Aquí, por ejemplo, puede ser la fecha de ejecución de la acción, si es que se ha cumplido con esas fechas, el número de participantes
en las actividades, el número de acciones realizadas, el número de encuestas o cuestionarios distribuidos, número de encuestas o cuestionarios completados, registro y control de los planes de intervención, ¿no? Aquí tenemos indicadores de cobertura, de cumplimiento, que nos van a guiar si se está cumpliendo con los objetivos. Mientras que los indicadores de resultado son aquellos indicadores que evalúan la efectividad y grado de consecución de los objetivos a corto plazo, ¿no? Si los indicadores de acción se usan durante el momento en que estoy haciendo mis actividades, estos indicadores los haré de manera posterior, ¿no? Aquí se va a evaluar el resultado de una acción mediante cuestionarios, por ejemplo, de conocimientos adquiridos, cambios en hábitos de consumo, cambios en conductas saludables, en estilos de liderazgo positivo, ¿no? Entonces, podría hacer encuestas a los trabajadores sobre el cambio o cómo ha impactado positivamente esta actividad y cómo ahora está realizando su trabajo. También disminución en aspectos tales como la conflictividad laboral, si hay menor ausentismo, si hay menor incapacidad laboral asociados a problemas de salud mental. O menos situaciones estigmatizantes, ¿no? Y también incremento de aspectos tales como mayor participación en actividades deportivas, una mejor alimentación saludable o programas de control del estrés. Bien, estos son algunos ejemplos de temas que podemos incluir en un plan de salud mental, ¿no? Por ejemplo, tenemos la promoción de hábitos saludables en el trabajo y en la vida extralaboral, información sobre efectos de consumo de alcohol y otras sustancias adictivas, pautas de prevención e intervención. Recordemos que las empresas deben tener una política de prevención en el consumo de alcohol y sustancias y otras sustancias, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que sí se viene haciendo en algunas empresas, como por ejemplo en las mineras, ¿no? Donde se hace un mayor énfasis que, bueno, que en otro tipo de empresas. El equilibrio vida laboral y extralaboral, que justamente por la pandemia del COVID-19 se vio, o mejor dicho, se puso una mayor atención sobre dónde termina la vida laboral y dónde empieza la vida familiar y personal de una persona, ¿no? El liderazgo positivo y manejo saludable de equipos, evaluación e intervención sobre la satisfacción laboral, identificación temprana sobre los problemas emocionales, manejo e identificación de los mismos, retorno al trabajo tras descansos prolongados, ya sea por alguna problema médicos o psicológico, contratación y apoyo de trabajadores con trastorno mental, no estigmatización y promoción de la diversidad en la organización, manejo y control del estrés laboral, conductas prosociales en el lugar de trabajo y en la comunidad, y la salud mental a través de planes de intervención específica como apoyo psicológico, acceso a psicoterapia o acceso a psiquiatría, ¿no? Bien, este aspecto yo lo he visto en muchas empresas, sobre todo empresas tipo call center, ¿no? Que brindan a sus trabajadores un servicio de apoyo psicológico, que es lo que se llama el programa de apoyo al empleado, ¿no? Suele tener ese nombre, PAE, ¿no? Por sus siglas, programa de apoyo al empleado. Es un aspecto importante, sí, a mí me parece que es un aspecto que puede ayudar, pero no es, digamos, no va a tener un gran impacto porque muchas veces el problema, los problemas que un trabajador puede presentar o el estrés que el trabajador ya no puede seguir sosteniendo, ¿no? Con sus recursos de afrontamiento, muchas veces eso se debe más que a problemas personales o familiares, se debe a las condiciones en las que trabaja, ¿no? Entonces, si tú tienes a un trabajador que tiene sobrecarga de trabajo, trabaja más de 8 horas, llega a su casa y tiene que seguir conectándose a la laptop para seguir trabajando, o personas que no tienen un rol definido dentro de la empresa o se les asigna cualquier otra tarea que nadie más quiere hacer. Si tú no mejoras eso a pesar de que le brindas un consultorio psicológico, esta persona no va a mejorar, ¿no? Y yo trabajé una época en una entidad del Estado, ¿no? Que justamente recuerdo, yo era la psicóloga ocupacional y había un programa de atención al empleado, ¿no? Lo brindaba una empresa externa, un tercero. Y cuando yo hablaba con las psicólogas, era muy curioso porque ellas me decían, ¿no? Sí, el trabajador presenta estrés, ¿no? Que es por el trabajo, por esto. Y también, bueno, el trabajador una vez que
que se siente en confianza en un ambiente cómodo para hablar, pues tenía esta confianza con la psicóloga para poder contar otras cosas, ¿no? Y le contaba cómo este estrés impactaba en su familia, impactaba en las horas que no pasaba con sus hijos, que a veces no podía estar en las reuniones familiares y demás porque tenía que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la psicóloga, que por lo general eran psicólogas clínicas? Les enseñaban estrategias para calmarse, para desconectarse, ¿no? Y muchas veces no resultaban efectivas. Es decir, más allá de que el trabajador expresaba su dolor o su sufrimiento, lo cual expresar aquello que uno siente ya te da cierta calma, esas estrategias no daban mayor resultado, ¿no? Porque en verdad el problema no era del trabajador, o sea, ese trabajador trataba con todos los recursos que él tenía de poder ajustarse a esta sobrecarga, pero había un momento, tocaba un punto límite que ya no podía más, por más intención, motivación y buena disposición que tuviera, ¿no? Entonces, ahí uno ve cuáles son los límites justamente de la psicoterapia, ¿no? Si las condiciones o el entorno no mejora, estas personas con toda la resiliencia o estrategias de afrontamiento que tienen, también se van a ver agotadas. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por cierto, si bien esos son algunos ejemplos de temas a incluir, como ustedes se van a dar cuenta por el tipo de temas, estos no solamente le competen a al psicólogo ocupacional tener que aplicarlos, sino también al médico ocupacional, a la enfermera ocupacional y muchas veces a la asistenta social, digo, a la trabajadora social y también al área de clima y cultura organizacional, ¿no? Porque son temas que va a impactar uno sobre otro. Por ejemplo, mejorar las condiciones de trabajo va a impactar positivamente al clima laboral. Mejorar el liderazgo y la calidad de las relaciones interpersonales va a impactar positivamente al clima laboral, ¿no? Entonces, el plan de salud mental se hace de una manera en conjunta, ¿no? Es multidisciplinaria la actividad, ¿no? Entre el médico, psicólogo, enfermera, trabajadora social y también personal del clima organizacional. Bien, hay algunos principios generales para promover la salud mental en el trabajo. Esto se puede aplicar de manera total a todas las empresas y también va a depender de cuáles son las condiciones laborales que se tengan, ¿no? Pero son ciertos aspectos que muchas veces van a servir a todas las empresas, ya sea de que para que las puedan mejorar, para que las puedan implementar o para que puedan continuar, si es que ya lo tienen implementado, para que puedan hacer una perpetuación del mismo, ¿no? Lo primero es otorgar libertad, es decir, que el trabajador pueda organizar su propio trabajo, el orden, el ritmo y la forma de hacer las tareas, ya que esto estimula la participación en la toma de decisiones. Y muchas veces esto no se trata de que el trabajador haga lo que él considere que deba hacer sin seguir los procedimientos o procesos que ya están establecidos, porque como todos sabemos, en una empresa, en un puesto determinado, en un área determinada, ya existen procedimientos y procesos que todos tenemos que seguir, sino que esto se trata de que el trabajador, siguiendo estos procedimientos y respetando estos procesos, pueda aplicar su criterio, pueda elegir cómo ordenar la información que le brindan, cómo poder quizá aplicar su habilidad tecnológica para reducir el tiempo al momento de descifrar o de trabajar con ciertos datos, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que haya una mayor participación del trabajador en su forma de hacer el trabajo, ¿no? Sin desviarse de los procedimientos que tenga que seguir, ¿no? Esto hace que el trabajador utilice sus habilidades, sus destrezas y muchas veces también que pueda mejorar los procedimientos ya establecidos. Yo me imagino que a algunas de ustedes les ha sucedido, ¿no? Que hay personas que tienen muy buenas ideas en los trabajos, ¿no? Que dan tienen muy buen criterio para mejorar ciertos procedimientos, para mejorar ciertas cosas que muchas veces realizamos de manera mecánica porque ya están establecidas, ¿no? Pero esto hace que el trabajador, uno, tenga mayor libertad para poder organizar el trabajo, pero también para que pueda desplegar todas las habilidades y destrezas que tiene.
Otro punto interesante es el trabajo en equipo, ¿no? Para evitar la competitividad. Si bien siempre se habla de que hay que trabajar en equipo, que el trabajo en equipo es lo mejor que se puede realizar al momento de alcanzar un objetivo, también ese trabajo es importante porque muchas veces aminoriza o disminuye la competitividad entre los miembros de un grupo, ¿no? Todos tenemos destrezas diferentes y un buen líder es capaz de identificar cuáles son aquellas destrezas que tenemos y de acuerdo a ello brindarnos algún tipo de tarea donde podamos destacar, ¿no? Ciertamente todos nos sentimos más a gusto y más cómodos y más motivados cuando realizamos tareas donde nosotros tenemos la destreza para poder realizarlo, ¿no? Habrán personas que se organizan mejor, habrá personas que son más rápidas en hacer su trabajo, habrá personas que son más analíticas, más metódicas, ¿no? Entonces, esas destrezas, cuando nosotros podemos aplicarlo, podemos aplicarlas, pero también podemos entrenarlas y mejorarlas, hace también que se pueda hacer un mejor trabajo en equipo y eliminar la competitividad. También ejercer un liderazgo democrático, ¿no? Entrenar a los mandos en el liderazgo, que se respeten las personas a su cargo, que se fomente el apoyo, que se genere confianza y se ofrezcan reconocimientos, ¿no? Hay todo tipo de líderes de acuerdo a la empresa a la que uno pertenece, ¿no? Definitivamente el liderazgo que se tiene más consenso, que es más efectivo, es aquel liderazgo donde se permite la intervención o la unificación de criterios de todas las personas que integran un grupo, ¿no? Como les decía, un buen líder es capaz de identificar cuáles son las destrezas y habilidades de cada miembro de su grupo y aprovechar justamente esas habilidades para poder llevar a cabo una tarea y brindar un buen resultado, ¿no? Entonces, el respeto que tiene que haber entre los miembros, pero también fomentar el apoyo y comunicarse de manera clara, va a fomentar de que haya un mejor trabajo en equipo y también un mejor liderazgo. Lo otro es clarificar las tareas, es decir, que las funciones y responsabilidades de cada cual en su trabajo deben ser inequívocas. Y eso es un problema muy recurrente en las empresas, ¿no? Sobre todo en las entidades del Estado, que es las entidades en las que yo más experiencia tengo, ¿no? Muchas veces tenemos a una persona en el puesto de especialista, ¿no? Que tiene que hacer 5 funciones y todas las demás que su jefe le diga, ¿no? Y esas todas otras funciones pueden ser de cualquier índole, ¿no? En las que muchas veces la persona no tiene conocimiento, porque no debe tenerlo, y tiene que entrenarse a sí misma o sigue digámoslo así, el entrenamiento de un compañero para poder realizarlas. Esto se da muchas veces, bueno, porque falta personal, pero no tiene que ser una constante, es decir, no tiene que ser la norma, tiene que ser la excepción, ¿no? Un trabajador que ya sabe lo que tiene que hacer, pero en la práctica tiene que hacer otras actividades y muchas veces priorizar esas otras actividades, ¿no? Va a tener muchas dificultades porque se va a preguntar, ¿por qué tengo yo que hacer esto, ¿no? Si no he sido contratada para eso, si es que no tengo la habilidad necesaria para poder realizarlo, ¿no? Yo he visto en el estado, ¿no? A muchas enfermeras ocupacionales que, como no hay psicólogo ocupacional, pues, le dan la responsabilidad, ¿no? De tener que liderar el tema del monitoreo, del plan de salud mental, del plan de clima laboral, ¿no? Y muchas veces las licenciadas no saben muy bien qué hacer, ¿no? O requieren de una guía, ¿no? Pero una cosa es que, bueno, tú como personal seas el área técnica, ¿no? Pero hacerlo tú misma, ¿no? Tener que hacer toda la planificación para la evaluación de riesgos psicosociales ya muchas veces escapa también de las mismas habilidades de la persona. Luego dar sentido al trabajo, ¿no? Es decir, organizar el trabajo de modo que se eviten puestos donde no es necesario pensar o tareas monótonas y repetitivas, ¿no? También ese es otro aspecto que muchas veces yo he visto en el Estado, ¿no? Y también en algunas empresas, ¿no? Tareas que son tan sencillas que las personas que las realizan se aburren, ¿no? Y muchas veces estas personas ya no encuentran, es decir, no hay una promoción laboral, ¿no? Por ejemplo, personas
que por X motivo de la vida son administradores, son ingenieros industriales, ¿no? Y terminan, por ejemplo, trabajando en una mesa de partes, en recepción, ¿no? Entonces son personas que tienen muy buenas habilidades, ¿no? Entonces esas habilidades no son entrenadas porque los estímulos a los que se exponen en el trabajo son muy básicos o son muy simples, ¿no? Entonces recordemos que la inteligencia, la capacidad de criterio, la capacidad de analizar y de sintetizar la información son capacidades que se tienen que entrenar. Si no se entrenan, simplemente se van a estancar, ¿no? Entonces, una empresa tiene que saber realizar un buen proceso de selección de personal. Incluso el proceso de selección de personal puede ser también un factor de riesgo psicosocial. Si yo no realizo bien este proceso de selección y coloco a una persona demasiado cualificada en un puesto muy sencillo, voy a correr el riesgo de que esa persona simplemente se retire o se aburre tanto que no haga bien su trabajo, pero no por ineficiente, sino porque está aburrida, ¿no? O de tener un puesto complejo y cuando no se hace la selección de personal de manera ética y de manera justa, muchas veces tengo a una persona con pocas capacidades o que aún no ha desarrollado las capacidades necesarias para afrontar un puesto de una gran complejidad. Esto lo suelo ver mucho en el Estado, ¿no? Personas que tienen una cierta ayuda, una cierta palanca, ¿no? Que suelen tener trabajos muy especializados, ¿no? Trabajos que son de cierta complejidad, ¿no? Y no saben cómo responder, ¿no? Y bueno, en el Estado eso todavía tiene un impacto peor, ¿no? Porque son servidores que deben su trabajo, o mejor dicho, que su trabajo va a impactar sobre la vida de ciertas personas, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de qué puestos tener, ¿no? Si son puestos muy sencillos, entonces unificarlo a otros puestos porque son tareas, digo, muy monótonas, muy simples, se puede unificar a otro tipo de puestos laborales, otras tareas, eh, para que no haya, digamos, esta monotonía, o brindarle a las personas que realizan estos puestos sencillos la posibilidad de poder ascender. Bien, con el tema de la transparencia, es hacer de ella, o sea, de la transparencia, una política de organización en los sistemas de información, de comunicación, en los programas de promoción y procesos de toma de decisiones, ¿no? Eso es muy importante. Ser transparente, es decir, que el trabajador siempre cuente con la información necesaria en el momento necesario cuando hay cambios, cuando hay nuevos procedimientos, nuevos procesos, cuando hay quizá algunas situaciones en las que se puede promocionar o ascender laboralmente, ¿no? Entonces, mantener esta comunicación clara, directa y sencilla con el trabajador también aporta mucho porque el trabajador considera que es parte de un grupo, ¿no? Que se le hace parte de este entorno laboral, ¿no? Y también él tiene la necesidad de poder contar con esa información para saber qué se puede hacer con ella. El otro es la autonomía temporal, es decir, facilitar la flexibilidad de horarios y el teletrabajo y horarios variables, ¿no? Esto es un aspecto que también se ha ido trabajando con el tema de la ley del teletrabajo, que felizmente fue aprobada eh, y nos ha abierto a la posibilidad de ver que los trabajos se pueden realizar de otra manera, ¿no? Es decir, dentro de lo que se puede, ¿no? Obviamente los trabajos más operativos sí o sí se tienen que hacer de manera presencial, pero sí se puede generar esta flexibilidad en aquellas actividades que se pueden hacer desde casa o desde algún otro punto que no sea el centro laboral. Ahora, aplicar el teletrabajo, hay que tener un protocolo para poder aplicarlo, ¿no? De acuerdo a la norma, no se debe priorizar el teletrabajo en aquellas personas que tengan ciertas condiciones, como por ejemplo, aquellas personas que son madres de familia, aquellas personas que tienen alguna condición médica de riesgo, entre otros aspectos, ¿no? O que tengan alguna situación personal o familiar, y eso se tiene que llegar a un acuerdo con la empresa. Así que el teletrabajo es favorable, sí. El teletrabajo al 100% es favorable, muchas veces no. ¿No? Porque la persona sí requiere justamente de generar estos vínculos con sus compañeros y esto se suele hacer más de forma presencial, ¿no? Ahí, digamos, fluye mucho mejor la relación de los trabajadores cuando pueden verse. Pero
se sabe ahora que ahorita lo mejor que se puede aplicar es el trabajo híbrido, ¿no? Que en muchas entidades del Estado y también empresas privadas las he visto, ¿no? Trabajadores que van 2 días de manera presencial, 3 días teletrabajo, 3 días presencial, 2 días teletrabajo, una semana de teletrabajo, una semana presencial, ¿no? Entonces, digamos que vamos ahí jugando o mejor dicho, siendo flexibles con los horarios también de acuerdo a la disposición que pueda tener un trabajador, ¿no? En el tema de la estabilidad laboral, no apostar por políticas de estabilidad en el empleo, reducir la imprevisibilidad y la incertidumbre a tiempo. Bueno, esto digamos que va a depender mucho de lo que ocurra en el aspecto político y en el aspecto social, ¿no? Debido justamente a todos los cambios que ha habido después de la pandemia, todos sabemos que la estabilidad laboral ha disminuido bastante, ¿no? Los tipos de contrato ya no son como antes. Muchas empresas ya no optan por contratar a las personas en planilla, ¿no? Muchos te solicitan que trabajes con recibos por honorarios o con un régimen MIPE, ¿no? Porque ahora todos son MIPES y esto te da otros beneficios que no te da pues el trabajo, digamos, regular, ¿no? Así que lo ideal es que los empleadores sean lo más honestos posibles con sus empleados, ¿no? De acuerdo a aquellos beneficios que les pueden brindar, ¿no? Y aquellos cambios que se puedan dar de acuerdo a la política y a los aspectos históricos y sociales. Con respecto a los recursos, no, bueno, proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar el trabajo en buenas condiciones. Y aquí vamos a hablar sobre el tema de falta de personal, sobre falta de equipos, falta de actualización en tecnología, ¿no? Que ahora, después de la pandemia COVID-19 nos hemos dado cuenta cuánto dependemos de las plataformas tecnológicas y digitales para hacer nuestro trabajo, ¿no? Estas plataformas, si bien van a reducir nuestro tiempo al momento de hacer el trabajo, la idea es de que sean de calidad y que la persona esté debidamente capacitada para poder manejar este tipo de plataformas, ¿no? Yo he visto mucho en el estado que hay entidades en las que el grupo etario suele ser mayor, ¿no? Mayores de 45, de 50 años, ¿no? Y a esas personas les costó durante la pandemia un poco más tener que actualizarse en el uso de las plataformas digitales, ¿no? Mientras que en otras entidades donde la población es más joven, ¿no? Entre 25 y 40 años, digamos que les resultó un poco más sencillo, ¿no? Eso también va a depender de muchos otros aspectos, por ejemplo, la calidad de la computadora, laptop que tengas, la calidad de la conectividad que tengas, ¿no? El espacio para hacer el teletrabajo, entre muchos otros aspectos. El ejercicio físico, ¿no? Ofrecer facilidades para que la persona lo practique, mejor si es en grupo, ¿no? Y aquí hay que atender el tema del tiempo. Muchas veces el trabajador debe contar con el tiempo suficiente para poder desarrollarse como persona, ¿no? Más allá del trabajo, como les indicaba, todos tenemos una vida personal en la que también somos una pieza importante dentro de la familia, ¿no? Así que nos brinden, o mejor dicho, que la empresa respete y sepa que tiene que respetar estos tiempos es necesario para poder tener otras actividades de ocio, ya sea para cuidar nuestra salud, nuestra alimentación o nuestra calidad de sueño, ¿no? Y bueno, la formación práctica, ofrecer a las personas formación que permita gestionar su propio estrés, ¿no? Como técnicas de relajación, estrategias de afrontamiento, gestión de tiempo, trato con usuarios, entre otros, ¿no? Esto es importante, como les decía, en aquellas actividades donde las personas brindan un servicio y están expuestas a otras, a usuarios, ¿no? Bien. También tenemos acciones que ayudan a crear un clima laboral saludable, ¿no? Que está muy relacionada con estos principios para promover la salud mental en el trabajo, ¿no? Bueno, evitar ambientes negativos a través del diálogo y la comunicación, organizar procesos de trabajo de una manera equitativa, dar al trabajador mayor control sobre el trabajo propio, buscar equilibrio entre el esfuerzo y la retribución, es decir, reconocer a los trabajadores, ya sea de manera individual o grupal, cuando alcancen ciertos objetivos o metas, poner en práctica una comunicación basada en la transparencia, sinceridad y confianza, no preocuparse de que las personas conozcan sus funciones y el lugar que ocupan en la organización, proporcionar medios y recursos necesarios para desarrollar el trabajo y promover la capacitación profesional.
profesional, ¿no? Todos estos aspectos están muy relacionados con estos principios y como ustedes se dan cuenta, cuando se mejoran las condiciones de trabajo, necesariamente se impacta de forma positiva en el clima laboral. Así que esto, digamos, eh, la mejora de una viene a ser una mejor consecuencia para la otra. Bien, y la pregunta aquí será cómo intervenir los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Con todo ya lo que hemos visto a lo largo de las dos sesiones, ya nos tenemos una idea más general de cómo se tiene, o mejor dicho, qué se debería aplicar en circunstancias o condiciones de trabajo poco favorables, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Excesiva carga laboral, poca autonomía, alta demanda emocional, largas jornadas laborales, alta rotación de personal, herramientas tecnológicas deficientes, inadecuado clima laboral, casos de acoso sexual o desbalance trabajo-familia. Lo mejor para poder, lo mejor para poder intervenir estas situaciones no va a ser lo que está alrededor de la persona y la empresa, ¿no? Es decir, hay que limitar el taller de visión de éxito personal, los talleres de liderazgo, risoterapia, los coaching ontológicos, los talleres de resiliencia, técnicas de control del estrés, masajes antiestrés, actividades recreativas, capacitaciones en inteligencia emocional. Todo esto sirve probablemente sí, pero mientras no mejore las condiciones organizacionales y presente este tipo de características la empresa, esto de aquí, todo lo que está alrededor, no va a funcionar para nada. Va a ser una inversión en verdad en saco roto, ¿no? Y yo he visto en muchas empresas mineras, empresas de hidrocarburos, empresas del Estado, ¿no? Que hacen justamente todos sus programas de salud mental están llenas de talleres y más talleres que muchas veces no llegan a ningún lado, ¿no? Es más, los trabajadores muchas veces ven esos talleres como una pérdida de tiempo porque tienen tanta sobrecarga de trabajo y encima les obligan a asistir a un taller de una hora y media, en un taller de técnicas de control de estrés, porque no saben en qué van a utilizar estas técnicas, ¿no? Porque ya de por sí el trabajador está soportando hacer su trabajo, está tratando de sacar adelante este trabajo y encima le roban una hora de su tiempo para poder escuchar unas técnicas que en ese momento no va a poder aplicar porque la sobrecarga es demasiada, ¿no? Entonces, estos tipos de talleres no nos van a servir mucho si es que las condiciones de trabajo no mejoran, ¿no? Bien, y aquí les voy a dejar dos ejemplos de cómo intervenir un factor de riesgo psicosocial para que ustedes puedan darse una idea. Como les dije al inicio, muchas veces la intervención al riesgo psicosocial o al factor de riesgo psicosocial no tiene nada que ver con el psicólogo, sino con otros aspectos de la empresa donde el psicólogo sí tiene que hacer el seguimiento para que pueda corroborar que hay una mejora en este factor de psicosocial, ¿no? Bien, entonces supongamos que tenemos una empresa en la que se ha identificado en una de sus áreas un riesgo alto de sobrecarga laboral, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos, ¿no? ¿A qué se debe esta sobrecarga laboral, ¿no? ¿Cuáles son las causas que la propician y actuar sobre ellas? Bien, aquí entonces lo primero es que se va a identificar cuáles son los puestos con sobrecarga laboral cuantitativa, es decir, de cantidad o sobrecarga mental, ¿no? Es decir, aquellos puestos de trabajo donde se realizan tareas muy complejas o de alta complejidad o de mucho se manejan demasiados datos. Se tienen que definir estándares de tiempos factibles, es decir, en cuánto tiempo se tiene que realizar el trabajo y se tienen que respetar las jornadas laborales. Se deben mejorar los procedimientos de trabajo, ¿no? Hay que identificar si justamente esta sobrecarga se debe a que quizá los procedimientos son demasiado extensos, demasiado largos, demasiado manuales, demasiados burocráticos y esto enlentece justamente el avance sobre el trabajo. Distribuir equitativamente las tareas, ¿no? En caso de que haya personas que trabajan demasiado y personas que no tienen tantas actividades que realizar. Entonces, equiparar, ¿no? El volumen de trabajos. Facilitar el acceso a la información mediante herramientas tecnológicas, ¿no? Y también cerciorarnos de que esas herramientas tecnológicas, uno, son adecuadas, sirven y que el personal tenga la formación necesaria para poder manejarlas y entrenar para la gestión de la carga de trabajo, ¿no?
como última, digamos, medida de control, ¿no? ¿Esto nos va a servir? Sí nos va a servir, ¿no? Es definir los estándares de tiempo factibles, no lo va a hacer el psicólogo, lo tienen que hacer entre los supervisores y los jefes de equipo. Mejorar los procedimientos de trabajo también lo hace el equipo, la gerencia. Distribuir equitativamente las tareas también lo hacen las gerencias. Mejorar o facilitar las herramientas tecnológicas también lo hará la gerencia junto con las gerencias de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Esto va a funcionar, sí, y lo que no nos va a funcionar, al menos no al principio, van a ser estas capacitaciones, ¿no? Capacitaciones en gestión del tiempo, capacitaciones en metodología de las 5 S, capacitaciones en control del estrés. No nos va a mejorar digo, no nos va a servir mucho porque mientras no intervengamos sobre la sobrecarga laboral, esas capacitaciones nos van a quitar más tiempo. Bien, aquí tengo otro ejemplo sobre la intervención en el conflicto trabajo-familia, ¿no? Que es este desbalance que hay desbalance entre el trabajo y la familia debido a la carga laboral, ¿no? Que va a impactar en el tiempo que se debe pasar con la familia, ¿no? Entonces aquí lo primero es que hay que gestionar la sobrecarga laboral, ¿no? En cuanto identifiquemos que justamente el desbalance se debe a que hay horas extensas de trabajo y por eso el trabajador no puede pasar este tiempo con su familia, ¿no? O no puede atender las situaciones familiares, ¿no? Entonces, habría que gestionar la sobrecarga laboral, también habría que adoptar prácticas de flexibilidad en la distribución temporal de los trabajos, es decir, horarios escalonados, horarios variables, o implementar el teletrabajo, ya sea semanal o por días, o flexibilidad para la elección del periodo de vacaciones, ¿no? Hay que recordar que el tema del teletrabajo tiene que ser algo que se implemente, pero que se respete también los tiempos de trabajo. Yo he visto en muchas empresas que el trabajador está en teletrabajo y sin embargo envía correos a las 3 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 12 de la noche. Es decir, ese trabajador, si bien está en teletrabajo, todavía tiene esta exigencia de parte de sus superiores para seguir trabajando en cualquier momento del día, ¿no? Que no es lo recomendable. Entonces, también, así como se implementa el teletrabajo, se tiene que implementar debidamente un protocolo de desconexión digital, que también esto lo podemos encontrar dentro de la ley del teletrabajo. También que haya controles de la jornada laboral de los colaboradores, ¿no? La política de respeto hacia el horario de trabajo, ¿no? Que eso no simplemente sea un saludo a la bandera, sino que realmente se respete y también una política de desconexión digital. ¿Esto nos va a servir? Sí, van a ser medidas concretas, medidas que van a dar resultados, mientras que estas otras medidas como capacitaciones en manejo de problemas familiares, capacitaciones en estilos de crianza o capacitaciones en control de estrés familiar, no nos va a resultar tan efectivo si es que primero no aplicamos este primer grupo de medidas. Bien, y bueno, y por último, vamos a hablar sobre la promoción individual de la salud mental, que también es un aspecto importante. En muchas empresas suele priorizarse esto más que la otra intervención, ¿no? Porque la otra intervención nos va a dar mejores resultados que simplemente aplicar una promoción individual de la salud mental. Bueno, aquí tenemos el tema de hablar de sus sentimientos o de nuestros propios sentimientos, es decir, mientras más verbalizamos aquello que nos tiene preocupados, esto nos ayuda a sentirnos mejor, ¿no? De alguna manera nos va a aliviar. Es por eso que muchas empresas cuentan, ¿no? Con un programa de servicio psicológico que es importante, pero que no es la solución a todo, ¿no? Luego genera redes de apoyo social dentro del trabajo, ¿no? Como todos sabemos, ya sea por afinidad o por vínculos, en el trabajo solemos tener personas en las que podemos confiar. Probablemente no todos, pero sí algún compañero o compañera con el que hayamos o que tenemos vínculos más cercanos, ¿no? O compartimos ciertos intereses afines y esto nos hace también tener un mayor apoyo social o sentirnos más respaldados, ¿no? Así como son importantes las reuniones formales en el trabajo, también son muy importantes las reuniones informales, ¿no? Ya sea para hacer ciertos descansos, tomar café, almuerzos u otro tipo de situaciones de integración. También tolerancia cero en cuanto a no tener que soportar un ambiente negativo, ¿no? Es decir, no hacer
no hacernos de la vista ciega cuando hay situaciones de estrés laboral, de acoso, de abuso de poder o de exceso de trabajo, ¿no? Todos en una empresa sabemos, cuando hemos trabajado, qué áreas de trabajo las personas tienen hora de entrada, pero no de salida, ¿no? En qué áreas de trabajo hay situaciones de acoso, en qué áreas de trabajo el jefe suele ser muy abusivo, muy autoritario. Entonces, todas esas cosas se saben. El gran problema es que las empresas no hacen nada, porque ellos también lo saben, ¿no? Entonces, una vez, recuerdo que me preguntó un gerente, si yo, mejor dicho, si una mujer dentro de la empresa es acosada, yo como empresa, ¿por qué soy el culpable de este acoso si yo no lo estoy realizando o yo no lo estoy induciendo, ¿no? Y en verdad, eh, una empresa es responsable de que haya un caso de hostigamiento sexual porque lo permite o porque simplemente no lo detecta, ¿no? Todos sabemos que muchas veces en el grupo de trabajo o en un área hay un compañero, ¿no? Que se pasa de Casanova, ¿no? O que se pasa, digamos, o que suele ser muy risueño, ¿no? Con las mujeres. Y estamos aquí simplemente hablando de eufemismos porque sabemos cuáles son las intenciones de ese compañero, ¿no? Entonces, yo he visto áreas de trabajo donde digamos que las mujeres de esa área han tenido ellas mismas que hacer una estrategia para poder afrontar estos casos de acoso, ¿no? Que claro, se ven como simplemente piropos o miradas incómodas o simplemente toques que se le hacen a veces al hombro, al cabello de las trabajadoras, ¿no? Entonces lo que ellas hacen es ser indiferentes con el acosador. Entonces, digamos que es su manera de afrontar porque saben que si se lo dicen al jefe, esta persona no va a responder, ¿no? Y yo he visto muchos casos, incluso he tratado casos de acoso sexual dentro de algunas entidades del Estado, ¿no? Y es un poco triste porque la primera acción de los jefes no es creerle a la víctima, sino eh, indicar que la víctima está exagerando, ¿no? Y claro, puede ser también que haya casos de eso, lo ha sabido también. Entonces la víctima tiene que verse en la ardua tarea de tener que juntar o recabar pruebas para que se le pueda creer, ¿no? Es importante que tenga pruebas, sí, pero también es importante considerar a la víctima, ¿no? Escucharla, ¿no? Escuchar este orden lógico que hay en su discurso, ¿no? Y también poder observar cómo se da estas situaciones de acoso, ¿no? Entonces, esto de tolerancia cero no solo tiene que ser un protocolo más que está escrito y que está pegado en la pared de una empresa, sino que es algo que se tiene con lo que se tiene que actuar y realmente se tienen que ver los resultados de esto, ¿no? Y bueno, promover la salud física y el bienestar, ¿no? Muchas veces esto se da desde un programa de estilo de vida saludable, ¿no? Que muchas empresas sí lo tienen implementados. Aquí lo importante también es que el personal de salud que va a brindar capacitaciones o charlas o talleres sobre el cuidado de la salud física, la salud mental, la calidad de sueño, el control del estrés, la alimentación, también sea un personal que evite cierto tipo de información errada, ¿no? Como por ejemplo dietas rigurosas, eh, que las personas realicen actividades físicas de manera extenuante, ¿no? Porque esto puede estar en detrimento de su salud. Y también acoplar todas esas estrategias de acuerdo a la realidad de la persona, ¿no? Si tenemos trabajadores que trabajan de 8 a 5, pero llegan a su casa a las 8 o 9 de la noche, hay que también acomodarnos a esa realidad que ellos tienen, ¿no? Para poder armar un buen programa que se ajuste justamente a la vida que las personas o que los trabajadores tienen. Muy bien, entonces con esto vamos a dar por concluida esta última sesión, ¿no? Y recordemos que solo lo que se puede medir se puede gestionar y lo que se gestiona se mejora o se va a controlar. Bien, antes por favor de despedirnos, recuerden que van a tener ustedes un examen que el día de mañana, es lo más probable, sí, el día de mañana en la plataforma se va a hacer, se va a subir este examen para que ustedes lo puedan desarrollar. Sí, son solamente 10 preguntas sencillas sobre el tema. Les voy a dejar aquí también se va a subir, si es que ya no se subió, ya no subieron el módulo para que ustedes puedan revisarlo. Y de acuerdo a eso van a tener una prueba de, como les dije, son simplemente de 10 preguntas, ¿no? Van a hacer la respuesta correspondiente y con eso daríamos por concluida
el módulo, ¿no? Por favor, las personas que todavía no envían el trabajo, recuerden hacer el envío del mismo. Solo tengo respuesta de 4 personas, ¿no? Que ya les respondí, les hice el envío correspondiente de la recepción del correo. Bien, entonces con esto vamos a dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias por su atención. A ver, Lourdes acá me dice, ¿a dónde se lo envía? Ah, sí, en el PPT, por favor, tienen ahí el correo. Ahí, ¿dónde está acá? Igual se los voy a escribir acá, pero igual, en todo caso, si no pudieran enviarlo al correo o tienen alguna dificultad, lo envían a la misma plataforma y los del instituto me van a hacer el envío de sus respuestas, ¿sí? Pueden enviar este correo, ¿sí? Y recuerden que el examen se va a colgar el día de mañana, así como el PPT para que ustedes puedan visualizarlo y poder responder. Bien, bueno, les agradezco mucho por la atención. También, como ya estamos a pocos días de la Navidad, les deseo que tengan una muy buena Navidad, estén en compañía de las personas que más quieren, que más estiman y espero que puedan tener una muy buena semana laboral. Ay, Paola dice, puede